Las ovejas no necesitan de los pastores. Como bendición. Si usted no trabaja derecho, tiene que no coma, está bien, pero depender de Dios. Salmo 2:12, bienaventurados los que en Él confían. Nosotros no hemos confiado en ustedes, sino en Dios, porque ustedes no nos van a salvar a nosotros. La salvación es personal. Es personal. Acá hay ese hombre bolo, chuco. La salvación es personal. Por eso el evangelio al desnudo nadie lo quiere predicar, porque nos metieron terror, temor. Y gracias, pasen buenas tardes. Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Enseñanzas de Importancia para la Iglesia Cristiana. Soy el hermano Marco Quinteros y hoy estaremos analizando todo lo que dice este hombre a la luz de las Escrituras. Ahora, es verdad que nuestra confianza tiene que estar solamente en Dios, y yo estoy de acuerdo con eso. También estoy de acuerdo en que los pastores no son los que salvan a las personas, y eso es verdad, porque el único que salva es Dios. Y hasta aquí todo está bien. Pero cuando dice que la salvación es personal, ¿a qué se está refiriendo? ¿A que cada quien puede hacer su propio estándar de cómo vivir su vida cristiana? ¿Eso significa que la salvación es personal? ¿Y que una oveja no necesita congregarse, no necesita asistir a una iglesia, ni tampoco necesita que un pastor lo prepare y lo instruya en los caminos de Dios? Ahora, antes de responder a todo esto, yo puedo ver que este hombre es un rebelde y un irreverente a Dios y a su palabra, porque tira la Biblia con tal fuerza al suelo y con un odio que brota desde lo más profundo de su corazón. Y desde aquí puedo ver que ese odio es hacia los pastores. Ahora, no podemos negar que la gran mayoría de pastores el día de hoy están cometiendo muchos abusos en contra de las ovejas. Les sacan el dinero, los tratan mal, les despojan de sus propiedades, nunca les enseñan el verdadero mensaje bíblico, etcétera, etcétera. Y esas personas, al ver que simplemente fueron usados por estos pastores, pues desde su subjetividad llegan a la conclusión que no necesitan de un pastor, que no necesitan asistir a una iglesia. Y todo esto sucede porque ellos ya hicieron su propio estándar de cómo debe de ser su vida cristiana. Pero al hacer esto, están yendo en contra de lo que Dios estableció. Y otros todavía van más allá. No quieren saber más del cristianismo. Los vacunan para no ser cristianos. Y todo esto por culpa de esos pastores que fueron piedra de tropiezo para esas personas. Y un día estos hombres tendrán que rendirle cuentas a Dios. Ojalá que se arrepientan, ahora que todavía es tiempo. Pero escúchenme bien, hermanos. El hecho de que se hayan infiltrado hombres corruptos dentro de la iglesia, eso no anula el diseño que Dios estableció de cómo debería de ser su iglesia. Hermanos, quiero recordarles que Dios es un Dios de orden, y es por eso que puso un orden dentro de su iglesia. No podemos andar como ruedas sueltas, haciendo lo que se nos da nuestra gana. Recuerden que ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, lenguaje actual. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Pueden ver que todos los que han nacido de nuevo, que son verdaderos cristianos, ahora son parte de la iglesia y que forman el cuerpo de Cristo. Y si ustedes leen desde el versículo 12 al 31, se darán cuenta que cada miembro de la iglesia tiene que cumplir una función dentro de la iglesia. Y Pablo hace una analogía del cuerpo humano. Y dice, en el cuerpo hay muchos miembros, ahí están las manos, están los ojos, están las orejas, etcétera, etcétera. Pero aunque son muchos miembros, todos ellos forman un solo cuerpo. De la misma manera, hermanos, cada cristiano forma parte de este cuerpo. Y como forma parte de este cuerpo, tiene una función que cumplir. Ahora, ¿se imaginan ustedes si por las calles vieran miembros desmembrados de algún cuerpo, manos sueltas que estén caminando, o ojos sueltos que estén rodando por las calles? ¿Se imaginan? Ni imaginarlo, hermanos. Pero muchos cristianos, así como este hombre, quieren desmembrarse, quieren separarse del cuerpo de Cristo. Pero la Biblia dice que no se puede hacer eso. Entonces, después de esta pequeña explicación, responderemos a lo que dice este hombre. Primero, ¿qué significa que la salvación es personal? ¿Que podemos andar como llantas sueltas y hacer lo que queremos? ¿Que no necesitamos congregarnos, que no necesitamos una iglesia, que no necesitamos un pastor que nos instruya? No, ya vimos que no. Entonces, ¿qué significa que la salvación es personal? Escuchen, la salvación llega a una persona cuando se arrepiente y cree en Jesucristo y lo acepta como su Señor y Salvador. Y esto, hermanos, es algo personal. Esto no es algo que una persona pueda hacer
por otra. Ejemplo, creer en Jesús no es algo que un esposo pueda hacer por su esposo o por sus hijos. Y en ese sentido es que la salvación es personal. Y no, como dice este hombre, que la salvación es personal para andar como llantas sueltas, que no necesitamos que un pastor nos instruya, que no necesitamos congregarnos, ni necesitamos una iglesia. Tampoco significa que puedo hacer mi propio estándar de cómo ser cristiano. Y ya vimos que hacer todo esto es antibíblico. Segundo, la Biblia ordena que debemos congregarnos. Nueva Traducción Viviente, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hermanos, debemos congregarnos en una iglesia local, todos los que decimos ser verdaderos cristianos. ¿Para qué? Para así ser parte de la iglesia universal, para ser parte de la iglesia espiritual. Escuchen, si alguien no es parte de una iglesia local, no quiere congregarse en una iglesia local, entonces tampoco será parte de la iglesia espiritual, no será parte de la iglesia universal. Jesús vuelve por su esposa, que es la iglesia. Eso dice las Escrituras. Lenguaje actual, Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero, y está lista su esposa, la cual es la iglesia. ¿Pueden ver que aquellos que son parte de la iglesia son la esposa de Cristo? Hermanos, y para ser la esposa de Cristo, debemos ser parte de una iglesia local. Hermanos, no hay salvación por cosecha propia. Nadie puede hacer su propio estándar de cómo ser cristiano, porque eso sería hacer a un lado la Biblia y lo que Dios ordenó de cómo debería de ser su iglesia. Finalmente, no necesitamos la guía de un pastor. Pero, ¿qué dice la Biblia? Porque eso es lo que nos importa. Nueva Traducción Viviente, Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Hermanos, estos ministerios que aparecen en este versículo no son cargos, no son títulos, ni son puestos. Son dones. Y la palabra dones viene del griego charismata, que significa que son regalos. Es decir, estos dones son los regalos que da Dios a la iglesia. Y la palabra ministerio viene de la palabra ministerium, que significa pequeño siervo o pequeño servicio. Es decir, los pastores son servidores, son pequeños siervos. Pero muchos cristianos ignoran esto y ven a los pastores como un grupo élite, como superiores a ellos. Pero este versículo no está hablando de una superioridad de los que tienen estos dones. Repito, el pastor no es superior a las ovejas. La única diferencia es que ellos tienen mayor responsabilidad. Miren lo que dice el versículo 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, los que tienen estos dones, y ahí está incluido el pastor, su responsabilidad es preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios. Su responsabilidad es edificar a la iglesia. Y no es para enseñorearse de las ovejas, como hoy día muchos lo hacen dentro de las iglesias. Yo soy el pastor, yo soy el apóstol, yo soy el reverendo. Me tienen que obedecer. Lo que digo es ley, ustedes tienen que cumplirlo. Hermanos, y les hacen creer a las ovejas que ellos tienen una superioridad a ellos. Pero hermanos, eso es un error. Lo único que tienen estos hombres es una mayor responsabilidad. Miren lo que dice Pedro. Vayamos a su primera epístola, en el capítulo 5, los versículos 2 y 3. Estamos con la Biblia en lenguaje actual. Y miren la instrucción que Pedro les da a los pastores. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídanlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. Pueden ver que el mandato de Pedro para los pastores es que cuiden esas ovejas, porque esas ovejas no son del pastor, esas ovejas son de Dios. Y que no usen métodos, estrategias para sacarles el dinero, hermanos, sino que tienen que hacerlo porque eso es lo que agrada a Dios. Tienen que hacerlo de buena voluntad, hermanos. Pero lastimosamente muchos pastores no obedecen esto. Y
se enseñorean de las ovejas, las abusan, las maltratan y las hacen como quieren. Pero un día, el dueño de las ovejas, que es Jesucristo, les pedirá cuentas a esos hombres que están abusando de estas ovejas. Miren lo que dice el siguiente versículo. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien procuren ser un ejemplo para ellos. ¿Pueden ver que los pastores no son los amos de las ovejas? No, hermanos, no se equivoquen. Simplemente ellos tienen una responsabilidad de guiar a las ovejas, de enseñarlas, de guiarlas, de edificarlas. Y ellos tienen que ser ejemplo, hermanos. Ejemplo para las ovejas. Entonces, hermanos, si nosotros conocemos las Escrituras, no vamos a caer en las garras de esos lobos que están vestidos de ovejas. Pero muchos cristianos el día de hoy, por su ignorancia, por su desconocimiento de las Escrituras, están siendo maltratados y abusados por estos lobos que se han metido en la iglesia disfrazados de ovejas. Por eso, hermanos, hay que escudriñar las Escrituras. Entonces, ¿pueden ver que todo lo que dice este hombre es antibíblico? Dios tenga misericordia de él y se arrepienta. Porque este video que subió por las redes sociales está haciendo mucho daño a personas del vulgo que no tienen un conocimiento de las Escrituras. Y están aplaudiendo esto porque creen que lo que dice este hombre es verdad. Y qué pena por ellos. Porque se están desviando de lo que ordena, de lo que manda la Biblia. Este hombre está apartando a muchas personas de la verdad. Y eso es una pena, hermanos. Pero esto es lo que enseña la Biblia. ¿Y qué opinan ustedes, hermanos? Si quieren pueden comentar ahí en la cajita de comentarios. Pero por favor les voy a pedir que lo hagan con respeto. Y si te gustó el video, dale un like. Y compártelo con tu familia. Compártelo con tus amigos y por tus redes sociales. Y si quieres apoyar este canal, te voy a pedir que ores por nosotros. Pero también suscríbete. Y si Dios lo permite, en 8 días nos vemos con una nueva enseñanza. Un abrazo para todos. Paz del Señor.